Estamos estudiando los días jueves el Evangelio según San Juan y explicábamos el jueves pasado cómo los 4 evangelios se escribieron con un propósito diferente. Alguien preguntará, bueno, ¿y para qué 4 evangelios? ¿Y por qué hay diferencias entre ellos? Mateo fue escrito para el pueblo de Israel, para convencer al judío profesante de la religión judía que Jesús es el Mesías. Y por eso vemos las genealogías y fulano, hijo de Mengano, y de ahí Jesús, ¿verdad? Para probarles que en efecto él era descendiente del rey David y que llenaba los requisitos para ser el Mesías. Marcos fue escrito para también el pueblo judío que estaba en el exilio, y por eso también la temática es un poquito distinta, aunque el mensaje sigue siendo el mismo. San Lucas fue escrito para todo el mundo, es la carta universal, es el evangelio universal. Pero San Juan fue escrito para la iglesia, para los cristianos, para los de cerca. Y por eso para mí, a mi parecer, es uno de los evangelios más hermosos de los 4. Encontramos aquí mucha teología, mucha doctrina que en los otros evangelios no los encontramos, aunque todavía estamos en una primera fase en donde aparecen algunos milagros, algunas parábolas, y luego el evangelio según San Juan se enfrasca en asuntos muy interesantes de la doctrina cristiana. Esta noche estamos para considerar algunos versículos del capítulo 5. El jueves pasado vimos los últimos versículos del capítulo 4, cuando Jesús sana al hijo de un noble. Ahora lo vemos haciendo otro milagro, la sanidad de un paralítico en Betesda, dice. Leemos lo que dice el texto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a hacer una pausa ahí. Primero consideramos el favor de Dios para Israel. Hemos comentado algunas cosas quizá no tan agradables del pueblo de Israel. El Israel que hoy conforma la nación hebrea no tiene mayor relación con el Israel bíblico, y hay una cantidad de cosas que avergüenzan, aterran del pueblo de Israel. En algún momento hablábamos de la estrella que usan como escudo, y dicen que es la estrella de David, y dicen que es la letra D la que forma el triángulo y aparece 2 veces incrustada una sobre la otra. Sin embargo, vemos esa misma estrella en círculos satanistas para hacer brujería. Y el profeta Ezequiel
reclama a Israel, que el pueblo de Israel ha dicho servir a Dios, pero a donde quiera que iban, llevaban su estrella de Moloc. Y ya nos damos cuenta de que por ahí ya hay una cantidad de cosas que están fuera de lugar. La masonería y los Illuminati en el mundo son judíos. Hoy estaba leyendo un comunicado del pueblo de Israel donde dice que los cristianos, y la tiran así definitivamente, son un montón de asesinos, y señalan todas las atrocidades que se cometieron por mano de la Iglesia Católica, matando judíos y haciendo alianzas con Stalin, con Hitler, y cómo de alguna manera los así llamados cristianos se vieron involucrados en situaciones que hoy la historia trata de tapar. Pero me pegó porque habló de los cristianos, pues, de los que creemos en Cristo Jesús. Y ellos hablan de que el Jesús al que nosotros servimos es un ídolo, y que solo ellos que sirven a Jehová están bien. Es necesario que leamos la Biblia para no enredarnos con esas cosas, pero qué tremendo cómo el pueblo escogido de Dios rechaza a Jesús, el Hijo de Dios, al Mesías. Y cómo Dios sigue manifestando misericordia para ellos. Y uno dice, pero ¿y a Dios qué le pasa? Pues, o sea, y luego nosotros que estudiamos la palabra sabemos que Dios es fiel a su promesa, a sus palabras, y entonces, aunque el pueblo de Israel ha sido infiel, Dios permanece fiel a lo que ha prometido. Y eso en cierta medida nos trae también a nosotros esperanza y confianza en un Dios que va a cumplir lo que nos ha dicho. Eso es maravilloso. Y yo les he dicho, miren, yo voy a llegar al cielo no porque yo sea fiel, que muchos de los predicadores se paran en una posición de que solo ellos cumplen, solo ellos llenan los requisitos. Yo no, yo voy a llegar al cielo porque Dios es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pablo, creo que es a los tesalonicenses, dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esa es la garantía de la salvación que tenemos. Yo creo firmemente que Dios es, por medio de Jesucristo, el Salvador de los hombres. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Algunos piensan que porque yo fui vivo y fui a la iglesia, yo levanté la mano, yo me bauticé. Usted no ha hecho nada. Usted corría en dirección opuesta y Jesús fue y lo alcanzó y lo trajo esa es la maravilla del Evangelio. Y dentro de esa maravilla aparece una de las doctrinas esenciales que hemos estudiado, que se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos dice que los verdaderos cristianos llegaremos a la patria celestial porque Dios se va a hacer cargo de que así sea, no porque nosotros tengamos capacidad para hacerlo, sino porque Él, que la buena obra empezó en nosotros, dice, será fiel en completarla. Y entonces cuando yo miro regresar a gente como hermano Jorge a la iglesia, digo yo, la palabra de Dios es fiel. Dios lo va a traer de todo modo, aunque huya las veces que quiera, y Dios lo va a volver a traer. Porque Dios ha puesto su mirada en usted, y eso nadie lo va a poder, nadie lo arrebatará. De hecho, es una de las doctrinas que San Juan nos enseña en el capítulo 10. Dice Jesús: todo aquel que mi Padre me da, dice, viene a mí, dice. Y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice. Y he aquí yo les doy vida eterna, dice. Y no perecerán jamás. Y oiga cómo dice, y nadie los arrebatará de mi mano. Si nosotros estamos seguros en esto. O sea, nosotros no estamos aquí a ver quién de los que estamos aquí se saca la lotería y Dios los salva y llega al cielo.
El hermano fulano sí, porque él es muy buena gente. No, somos pecadores inútiles y Él en su misericordia fijó su mirada en nosotros y dijo: te quiero. También en el capítulo 15 de San Juan dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y esa es una maravilla. Cuando yo entiendo estas cosas, lo único que me da es ganas de seguir adelante, porque qué maravilloso ha sido Dios al poner su mirada en nosotros. Y es justamente eso lo que le está pasando al pueblo de Israel aquí. Un pueblo de Israel que rechaza a Jesús, que de hecho quisieron apedrearlo en algunos capítulos antes. Y luego en esta porción que estamos viendo hoy, dice que el paralítico sale corriendo contento y los fariseos le dicen: hey, ¿para dónde vas? ¿Por qué llevas esa tu chamarra encima? ¿No ves que es sábado y es pecado llevar carga? Y él les dice: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Como quien dice: ¿por qué les voy a hacer caso yo a ustedes que nunca hicieron nada por mí? Pero Jesús ya no estaba entre ellos, dice, porque se les desapareció. Obviamente, si Jesús en esos momentos se queda por ahí, los judíos lo matan. Y de hecho consumaron su deseo de muerte para Jesús, llevándolo al Calvario. Y hablo de esto, ¿por qué? Porque siendo un pueblo rebelde que ha rechazado a Dios, Dios sigue mostrando misericordia para el pueblo de Israel. Y una de esas misericordias es que, mire qué cosa tan increíble para nosotros el día de hoy. Había cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas de entrada. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque de cuando en cuando descendía al estanque un ángel, agitaba el agua y el que primero llegaba era sanado. Vaya, quisiera uno tener un lugar así por estos rumbos. Pero era una misericordia especial para un pueblo rebelde. Pienso que este lugarcito así, donde nos reunimos, también es una especie de estanque de Betesda, un lugar especial que Dios ha dejado para manifestar misericordia. Y lejos de las sanidades, pues Anabel está hablando ahí del problema de un cáncer en su cuerpo. Se daba testimonio de la niña, la nietecita hermano Álvaro, que después de un calvario con su enfermedad ya está de regreso. Pero lejos de hablar de sanidad del cuerpo, este es el hospital de los enfermos del alma. Este es el lugar donde Dios agita las aguas para que haya sanidad del alma. Mire qué tremendo. Yo estoy metido en asuntos de medicina y a nosotros nos enseñaron pues que todas las enfermedades tienen un eslabón emocional, una raíz en el alma. La Biblia lo enseña. En el Salmo 32, por ejemplo, dice que David, después de haber pecado, se quedó ahí haciéndose la bestia, ¿va? Como que nadie sepa, nadie supo, ¿va? Lo que él había hecho. Pero dice que mientras él cayó, mientras él hizo silencio y no pidió perdón, sus huesos se envejecían dentro de él. Hoy está comprobado que la falta de perdón produce osteoporosis, artritis reumatoide. O sea, mire, y luego vemos que en el libro de los Salmos dice que un corazón alegre es la mejor medicina. Y entonces el creer en Dios, el depositar nuestra confianza en Dios, el venir a un lugar como estos y oír palabra de Dios, indistintamente sea la enfermedad que sea, está trayendo sanidad. Y empieza por sanar el alma. Empieza por sanarnos de adentro y luego lo demás va por añadidura.
Llega Jesús y encuentra a un hombre que está ahí tirado paralítico. En otras palabras, a él lo llegaron a dejar ahí porque él no podía caminar. Lo llegaron a abandonar ahí a ver si de repente se le hacía el milagro de que alguien le pegara una patada y cayera en el agua cuando el agua se agitara por intervención de un ángel. Pero de eso hacía, oiga cómo dice la Escritura, versículo 5, 38 años. Mire, ya cuando uno se enferma, al tercer día uno está desesperado. Al tercer día. ¿O no es cierto? Que uno quisiera que amaneciera luego porque no aguantamos la cama en la noche y amanece y lo que sentimos es una basquita, una desesperación horrible. Y luego vienen pensamientos de muerte. Yo quizá de esto me voy a morir. y yo no sé si ustedes, a mí me ha pasado, ¿eh? He llegado al punto de decirle, Señor, aquí está el alma de tu siervo, vaya, dale, pues llévame. Y Dios ha obrado misericordia, aquí estoy todavía. Pero ¿qué será 38 años de parálisis y sin ninguna esperanza? Es más, Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y alguien abusivamente hubiera respondido, hasta la pregunta es necia. Y le dijo el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en lo que yo voy otro desciende primero que yo. Esta es la triste historia de la humanidad, que está enferma de pecado. Y esto es lo que la mayoría no quieren entender. La gente piensa que la salvación la tiene en la mano, la tomo o la dejo. Y hay una doctrina que heredamos del catolicismo, pero que es falsa, que le dicen a uno, usted tiene libre albedrío para escoger hoy si quiere o no quiere. No, la salvación pertenece a Dios y usted no es quien para decir hoy sí, mañana no, tal vez después. Y hemos hablado de esta doctrina llamada el llamamiento eficaz. Dice la doctrina del llamamiento eficaz que hay dos llamamientos. El llamamiento universal, que es el que todo mundo oye, vengan, Cristo les ama, aquí que hay. Y la gente oye con y excreta por este, o sea, entra aquí, sale allá. Pero existe un llamado, dice el llamamiento eficaz, dice que es cuando Dios llama a alguien. Y cuando Dios llama a alguien, dice que nadie puede resistirse a su llamado. Y hay gente que hasta mete las uñas y todo ahí, pero mire, no pude más y le entregué mi alma al Señor. Dice, ¿cuánta gente hemos oído testificar de esa manera? Como cuando uno quiere ir a bañar a un niño que no se quiere bañar y se agarra a los dinteles de las puertas. Pero llegamos porque fue Dios quien nos llamó. Fíjense que con el poder de su palabra, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Leemos en el Génesis todo lo que se hizo con el poder de su palabra. ¿Qué no será el alma de un miserable pecador cuando Él le dice, Yulisa, ven? No puede no resistir al llamado de Dios. Y entonces encontramos que uno por sus medios es como este paralítico. El ser humano, si Dios no lo levanta de su estado de muerte espiritual, no hay cuándo se levante. Otro ejemplo muy interesante. Bueno, vamos a Efesios capítulo 6, dice, vosotros también en otro tiempo estabais igual que ellos, dice, muertos en delitos y pecados. Y yo le pregunto a usted, vaya a predicarle a los muertos al cementerio, a ver quién se levanta, a ver quién dice, sí, yo acepto. Están muertos. En la misma forma, el hombre sin Dios está muerto espiritualmente y oye el llamamiento universal, ese que el predicador hace. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque el que está llamando es un simple mortal. Pero cuando
Jesús llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, que estaba muerto, ven fuera. ¿Qué pasó? A ver si alguien sabe qué pasó. Lázaro se levantó y vivió. Y ese es el llamamiento que Dios hace al ser humano. El ser humano que está como el paralítico, que no se puede mover, a la voz del Señor. Mire cómo es de tremendo, porque él le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, oiga lo que hizo Jesús. Le dijo, otra vez, el poder que hay en la palabra del Señor: levántate, toma tu lecho y anda. Y sucedió el milagro. O sea, al poder de la palabra de Dios, los muertos viven, los paralíticos se levantan. Y no estoy hablando de muertos físicamente, no estoy hablando de biología, estoy hablando del alma. Hay gente paralítica espiritualmente. Uno les habla de Dios y lloran lágrimas de amargura y dicen: yo quisiera, pero el vicio no me deja. Están paralíticos. ¿Cómo me deshago de esta vida que tengo para seguir a Dios? Que no puede. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por consiguiente, el libre albedrío no existe. Solo hasta que Jesús dice: Lázaro, ven fuera, sucede el milagro que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. El que estaba muerto nace de nuevo. Y ahí, 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, un nuevo ser. El anterior estaba viciado a hacer el mal. El nuevo ama a Dios y su palabra y desea honrarlo cada día. Y los pastores y los líderes, miren, que no se pongan pantalón, que no se pinten aquí, que hay las que se cortan el pelo, queriendo cambiar a la gente. Y si eso, jamás vamos a poder cambiar a nadie, ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. Lo que hace falta es que la gente nazca de nuevo, y eso solo sucede por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el púlpito? Dar palabra de Dios. Y en algún momento, el cual yo desconozco, el milagro del nuevo nacimiento se da. Y resulta que el que amaba lo malo, ahora lo aborrece y ama lo bueno. ¿Cuándo sucede? Como les digo, no sé. Hay gente que en una cantina viene a ellos el recuerdo y dicen: mi mamá me llevaba a la escuela dominical. Y allá vienen borrachos, cayéndose en la calle cantando: somos soldaditos. Porque allá oyeron la voz de uno que les dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando llegan a la iglesia, hay ratos que Dios hizo el milagro. Cuando levantan la mano y el pastor hace su show: a ver, voy a orar por vos, y le pone las manos y repita esta oración, ya Dios hizo el milagro hace ratos. Y ese evangelio no nos lo quieren predicar porque a ellos les conviene tener las riendas, ¿va? Tener la sartén por el mango, ¿va? Si nosotros queremos, te damos la entrada a la iglesia, y si no, no, porque sos un adúltero, pecador, sentate en la última banca. Usted no puede tomar la Santa Cena porque no se ha bautizado, le dice. Cerrándole las puertas del cielo a la gente. Literalmente le cierran las puertas del cielo a los que quieren llegar. Y ahí, como dijo el dicho, ni rajan, ni prestan el hacha, ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás. Porque este evangelio, mis hermanos, es: a todos los sedientos, venid a las aguas. Todo aquel que quiera, venga y beba del agua de la vida. Ahí está. Y los predicadores y los líderes poniéndole condiciones a la gente como si ellos tuvieran las llaves del cielo, ¿eh?
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el poder de su palabra hizo que al instante aquel hombre fuese sanado, tomara su lecho y anduviese. Entre paréntesis, era día de reposo. ¿Por qué se hace mención del día de reposo? Porque según los judíos el día de reposo no se podía hacer nada. Jesús, según ellos, cometía pecado al sanar al paralítico. Muchos, mis hermanos, hasta piensan que hacen bien cerrando las puertas del cielo a los demás. Es que la ley dice que hay que guardar el día sábado. Y piensan que guardando el día sábado, ellos están cumpliéndole a Dios. Miren, el evangelio se resume en esto: Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. No sé si entendió, pero eso tiene una profundidad inmensa. Jesús murió en el Calvario por nosotros los pecadores. Ahí se cumplió toda la ley. Él dijo: no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. La ley está cumplida. Jesús la cumplió por nosotros. No hay nada más que guardar. Lo que se nos pide ahora es creer en Él. De modo que todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Yo quisiera preguntarles: ¿cuántos de los aquí presentes pueden decir: yo creo que Jesús me salvó? Él es mi Salvador. Porque de eso depende nada más. La salvación es eso. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, ¿por qué llevas esa chamarra encima? Versículo 10. Y él les respondió: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quiénes eran los fariseos para decirle que por qué, si el que tuvo poder para con su palabra levantarlo de una parálisis de 38 años, le dijo: toma tu lecho y anda? Y es lo que sucede con la religión. La religión vive diciéndote: haz esto, no hagas aquello, poniéndole. Pero la religión no salva. La ley no salva. Salva a Jesucristo en el Calvario. Esa llegada de Jesús ahí al estanque y ese encuentro con el paralítico, mis hermanos, es tácitamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con Jesucristo. Paralíticos, incapaces de movernos, de salvarnos. Y Él, a la orden de su voz, vence cualquier obstáculo. Hablábamos de obstáculos antes del culto, ¿no? Con Jorge. Hablábamos de ese obstáculo del cuscum, de con qué voy a ganarme la vida. Pues yo no sé. Solo sé que Dios es capaz de hacer un milagro. Anabel hablaba de un milagro ahorita. Yo le hice cuentas: 120,000 quetzales, 17 aplicaciones de un medicamento de 7,000 quetzales. Y no se publicó en el boletín, ¿no? O sea, se le dijo a Dios y Dios escuchó el clamor de sus hijos. Yo quiero decirle que por difícil que parezca, hay poder en la palabra de Dios. Y cuando Él dice al paralítico: levántate y anda, no hay parálisis que pueda detenerle. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? No le dijeron quién te sanó, porque ni siquiera querían reconocer el milagro. Y el que había sido sanado no sabía quién era el que le había dicho levántate y anda, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, horas o días después, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga
no te venga alguna cosa peor. Entonces, el llamado de Jesús ahora es, ahora que ya caminas, no peques más. No le puso la condición, mira pues, es que primero tenés que dejar de pecar y después te sano. Él hizo el milagro primero. Es Dios te va a hacer el milagro y después te va a decir, bueno, pues ahora que ya, ¿qué te cuesta? ¿Va? No peques más. Aquel hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta razón los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Querían matarlo no porque hacía estas cosas en el día de reposo, por eso le pongo las comillas. Esa era la excusa, decir nosotros lo hacemos porque nosotros somos fieles a la doctrina y hay que guardar el día sábado. Nosotros en esta iglesia somos muy estrictos en el cumplimiento. Y ya los mira uno a todos esos religiosos poniéndole condiciones a la gente. Pero en realidad ellos querían matar a Jesús porque les era tropiezo, les era estorbo. Jesús vino a designorar a la gente, a dar libertad a los cautivos, dice la Escritura. ¿Y de dónde eran cautivos? De la religión. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que el Evangelio te hace libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿a cuenta de qué va? Véngase a Cristo y va a ser libre, va. Y nomás llega, sí, pero si no da sus diezmos sobre el infierno. Y ya le pusieron otro yugo. O sea, ¿dónde está la libertad? ¿A dónde está la libertad que le ofrecieron? Mateo 23 dice, vosotros, dice, camináis leguas para ganar un adepto y cuando lo habéis hecho, dice, termina siendo más hijo del diablo que ustedes. Porque el verdadero evangelio te hace libre. O sea, aquí se congregan los hermanos porque quieren. Aquí ninguno está obligado. Aquí uno viene porque en la libertad que Él nos hizo libres, escogemos esta clase de vida, escogemos oír la palabra de Dios. Nos es deleitoso oír palabra de Dios. La hermana que vestía qué extravagante, ahora se viste diferente porque quiere, porque así lo siente. En la libertad en que Cristo le hizo libre, escoge vestirse de otra manera. Y la que se sigue vistiendo, no juzgue a la que cambió su manera de vestir, y la que viste santurrona, que no juzgue a la otra, porque en libertad fuimos llamados. ¿Me entienden? Vivimos en esa libertad tan preciosa en la que ahora, dice Pablo, todo me es lícito. No todo me conviene, no todo es provechoso, pero dice todo es lícito, o sea, tengo licencia de hacer y deshacer. Lo que pasa es que ya no queremos hacer pecado, ya no le sentimos gusto, perdió su sabor. Queremos estar cerca del Señor, oír su palabra, deleitarnos en la música cristiana, en hacer lo que a Dios le gusta, pero es en esa libertad. Entonces a los fariseos, a los judíos, no les convenía que Jesús les soltara las cadenas a la gente. Querían seguir teniéndolos agarrados. Así las iglesias hoy quieren tener a la gente amarrada, haciendo lo que al pastor, lo que a los ancianos, a lo que a los diáconos se les ocurre. Y uno mira unas ridiculeces, hermano. Hay iglesias donde tienen un parqueo de teléfono, para que nadie entre con el teléfono, ponen, aquí va a dejar su teléfono, le dice el diácono a la gente. Y pasan con un papelito, escupa el chicle ahí a los niños, porque es pecado masticar chicle en la casa del Señor. Y después resulta que el pastor es un tremendo adúltero, que el hermano diácono anda metido.
dice uno, ¿y entonces dónde está la santidad que profesan? Entonces nosotros somos llamados a presentar este evangelio que al paralítico que era esclavo de su parálisis lo hizo libre. Ese es el evangelio verdadero, el que te suelta y eres libre para gloria de Dios. Ahí en el capítulo 10 dice: yo soy el pastor, dice, y soy la puerta. Y entraréis, dice, y saldréis y hallaréis pasto. O sea, entrar y salir y ¿qué? Él es la puerta. Ya no están encerradas las ovejas. Él es la puerta que se abre. Y en libertad salimos y volvemos y estamos en Él. Jesús les respondió a los fariseos, a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba su ley, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual que cuando yo digo que soy salvo, haciendo la lucha, tal vez estarán: si Él es salvo, yo soy pastor, dice otro. Así me dijo un bolito por ahí: hoy solo pastor, le digo, ahí pasa bolo. Digo, lo que el Señor nos ha dado es una libertad tan bella, tan tremenda, que allá en el capítulo 1 siempre de San Juan dice que a los que creen en Él, a los que le reciben, los ha constituido en hijos de Dios. ¿Cómo ve? Al paralítico, al que no se podía mover, al que tenía 38 años imposibilitado, lo hace su hijo. Y a usted también, si se atreve a creer que la salvación es obra de Él en la cruz del Calvario y no de nosotros. Cuando Él estaba muriendo ahí clavado, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Hecho está. La salvación está hecha. Solo cree que Él es tu Salvador. No es que, mire, pase adelante, levante la mano, reconcilie con el Señor, a ver, repite esta oración: Señor Jesús, yo me arrepiento. No, solo cree en Él. Yo no encuentro en la Biblia a nadie haciendo esa oración. Él solo dijo: sígueme. Si usted cree que Él es el Salvador de su alma, sígalo.